Hola, somos estudiantes de psicología y vamos a realizar una entrevista sobre la experiencia de ir al psicólogo. Mi nombre es Sheila Gavidia. Y Bradin Durán. ¿Estás de acuerdo con que te realicemos preguntas sobre tu experiencia en ir al psicólogo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus nombres? Gabriel Alejandro Estrella Montiel. Gabriel. ¿Qué edad tienes? 21 años, 21. ¿Cuál es tu sexo? hombre. Masculino. ¿Nacionalidad eres de aquí de Ecuador? Sí, nací. ¿Tu estado civil? Soltero, ¿Y una ocupación que tengas ahora? estudiante, Listo. ¿Qué carrera sigues, disculpa? ingeniería automotriz. Ingeniería. Ya. ¿Qué piensas sobre ir al psicólogo? Eh, la parte es buena, pero si no te obligan a ir. ¿Tú has acudido a un psicólogo tal vez en este tiempo o antes? Antes, hace unos 3 años y medio, acudí por un problema que tuve familiar. ¿Y hasta qué fecha? ¿Cuánto se prolongó eso? Fueron casi 6 meses. ¿Tú mismo decidiste ir o alguien te obligó a ir? No me obligó mi mamá porque estaba en un estado de depresión, solo pasaba acostado en mi cama, no salía a ningún lado y dejé de ir al colegio por casi 2 meses. Saber un poco, entonces quisiéramos que me respondas con la total sinceridad, si es que se puede en el caso. ¿Por qué fue que fuiste al psicólogo? La razón. Primero mi abuelita, de parte de mi papá, falleció y después mi abuelito entró en un coma vegetal. Pasaron casi 4 o 5 meses cuando ya comenzó a salir mi abuelito, pero mi abuelita cayó en coma después. Eso pasó durante unos 3 meses. De ahí mi abuelita falleció, pero tuvo que sufrir para fallecer y yo era apegado a ella. Entonces caí en depresión, le vi a mi papá que se fue a otro país, o sea, se fue de trabajo, pero sentí como que nos dejó abandonados en ese tiempo. De ahí mi mamá también le siguió a mi papá por trabajo, tuvo que irse a acompañarle por una cuestión de la empresa. Y de ahí me sentí muy solo y pues caí en depresión y pasé 6 meses casi encerrado en la casa, que no salía, solo pasaba llorando. Ya. Ahora queremos igual saber sobre la experiencia del psicólogo en sí. Entonces, cuando empezaste a ir a terapia, ¿Ya? ¿se te proporcionó un consentimiento informado? No sé qué es eso. Ya, el consentimiento informado en este caso es que tu psicólogo o psicóloga te proporcione información sobre tu estado en sí, tu estado mental, sobre si necesitas, digamos, en algún caso que te pasen, digamos, al psiquiatra y necesitan medicarte, todo eso, de si tal vez es necesario lo que ustedes hablen, no todo, claro. Se les comenta algunas cosas a tus papás, Sí. cosas así. Sí, eso sí me hizo, un papel me hizo como que firmar con mis papás de mano. Pero no te explicó que, No me explicó. bueno, eso... Creo que a mis papás les debe explicar. Bueno, pero igual de todas formas, para que sepas, el psicólogo te debe informar todo eso. Te hizo tal vez unas preguntas de estado que se refiere a la evaluación mental, como por ejemplo, tú apenas le dices que tienes depresión y te pregunta como que qué día es hoy, qué comiste. Sí. También Sí, te hizo pero esto. no sabía ni siquiera en qué día estaba, ni el mes, solo el año sabía en el que estaba. Hubo una parte que no sabía ni siquiera leer la hora, me temblaban las manos siempre que salía. Y se dio cuenta que estaba en un estado de depresión. Cuando tú estabas con el psicólogo, ¿te sentías un poco temeroso? ¿O qué pensabas más bien de él cuando ingresabas ya a la terapia? La primera vez ni siquiera quise ingresar, ¿Ya? fue obligado. La segunda terapia, que fue después a la semana, ya fui por mi propia voluntad, porque la primera me hizo entender que estaba mal, que debía superar todos estos y que tenía una debilidad sentimental. Eso fue lo que me dijo. Y de ahí comencé a ir más regularmente, de ahí decidí yo mismo tomar la segunda terapia y así las consecutivas hasta pasar los 6 meses. Una semana al tomar. ¿Crees que esto de acudir al psicólogo, las sesiones con el psicólogo, te ayudó, generó un cambio en ti, en tu vida, en
sentimientos, pensamientos. Sí, después, casi a los 2 meses logré volver a convivir con las personas porque me cerré completamente. No, Ni siquiera hablaba con mis papás, era yo y mi celular, nada más. no salías. Nada, me ponía audífonos, escuchaba música. Ya después de los 2 meses comencé a hablar con mis papás un poco más. Como al tercer mes y medio, comencé ya a salir otra vez, a volver al colegio. No. Y ya el 6.º mes ya volví a hacer mi vida normal. Como tú comentaste hace un momento, tú comenzaste luego a ir de manera voluntaria. Sí. ¿Tú sentiste que, o sea, había un cambio, como que era necesario ir para comenzar ya otra vez como que integrarte a la sociedad y a las personas? Sí, eso sí me hizo entender. Realmente fueron como era en ese entonces, era niño, tenía como 15 años. Me hizo entender que valía la pena ir al psicólogo para poder poder otra vez convivir con las personas, porque me volví una persona muy arisca. Si tú me hablabas, digamos, yo te decía, hola, y se acababa y me iba. Ya, bastante cortante. Sí. Y explosivo también, ciertas No, veces, ¿o no? me puse más sentimental. Solo lloraba por todo. Dentro de la terapia, ¿qué actividades tu psicólogo te recomendó hacer? A ver, primero me mandó a hacer un dibujito como niño, como guagua, Genial. de toda la familia. No sé por qué, pero me lo hizo hacer. Después me mandó a leer unos 3 o 4 libros de autoayuda. Luego me mandó a concentrarme, me mandó a hacer rompecabezas, porque también tenía problemas de atención. De ahí, esas fueron las actividades para mí. De ahí nos hizo la terapia familiar y nos recomendó que nos vayamos juntos de viaje, por lo que no estábamos pasando tiempo en familia, sino mi papá y mi mamá se iban de viaje cada uno por su lado para los negocios. Mi hermana iba al colegio, yo iba al colegio y cada uno regresaba a la casa. No nos veíamos, entonces nos recomendó que nos vayamos de viaje. Y de todas las actividades que me comentas que te recomendaron hacer, ¿cuál crees tú que fue como que la que más te ayudó o les ayudó a ti y a tu familia? A nosotros nos ayudó irnos de viaje realmente porque necesitábamos pasar tiempo juntos en familia. Teníamos muchos sentimientos entre toda la familia reprimidos. Y de ahí, después del viaje, realmente ya nos unimos más como familia. Y comenzamos a entender toda la familia que una familia no siempre va de cada uno por su lado y saber que está ahí, sino pasar tiempo en familia. El psicólogo es una de las personas a quien tú comentaste que te sentías con ese estado de ánimo bajo, depresión. Entonces, alguien más, tú también comentaste fuera de tu familia, de tu núcleo familiar, creo que es en tu entorno, a tus amigos, allegados. Solo 2 amigos realmente saben que me pasaba eso, y una persona más, pero que no sabía, pero fue una de las personas que me ayudó a superar. Entonces, esos también te sirven como impulsos para tomar la terapia, supongo. No, realmente el impulso fue la obligación, que me dijeron que si no iba me iban a quitar las cosas. Televisión, play. Entonces, estabas condicionado a que si es que no ibas, Sí. no tenías tus cosas. Exacto. Mira, comentaste como que el viaje fue la actividad que más les ayudó, ¿verdad? Entonces, en el viaje o después del viaje, ¿en qué momento te diste cuenta que eso fue lo que les ayudó? Realmente estábamos en la parte de un parque de Disney y hay unas escenas que son bastante familiares ahí, o sea que está papá, mamá, los hijos, la abuelita, entonces todo eso nos hizo recordar y nos fuimos de la habitación de hotel y comenzamos a hablar en familia lo que nos pasaba, por qué nos pasó. Y después de esa charla cogimos el crucero y como era una sola habitación para todos, nos comenzamos a abrir más, conversábamos, cuando uno tenía algún problema le decía mamá me siento triste o papá me siento triste, le decían a ver vengan vamos conversemos entre familia y vamos a la piscina juntos. Y creo que todo ese como calor familiar fue la base para poder sobresalir de la depresión, porque cuando llegamos del viaje ahí ya todo estaba casi normal. Pero entonces, y antes, por ejemplo, que tú tomaras las terapias, ¿había este diálogo? No, cada uno era por su lado. Mi papá se iba de viaje para sus negocios, mi mamá se iba a trabajar y a veces la acompañaba a mi papá, pero no a los mismos lados, sino a lugares diferentes. Mi hermana estudiaba en un curso, yo estudiaba en el otro. Entonces no había comunicación. Llegábamos así como te fue bien, cada uno a su cuarto a ver la televisión. No había momentos como que almorzar en familia, sino
cogíamos la comida, nos llevábamos al cuarto, bueno, mientras hacíamos deberes y o viendo la televisión. Entonces, ¿crees que esto que les pasó se podría decir que fue algo como que para unirlos? Pienso que sí, nos unió bastante como familia porque desde ahí ahora siempre comemos juntos, merendamos juntos cuando se puede. Hay días que no se puede por las universidades o mi papá no está de viaje porque tiene que irse a negocios, pero ya es la mayor parte de veces siempre se comemos y pasamos tiempo en familia y nos vamos también de viaje por aquí. ¿Y solo tú, de tu familia, solo tú estuviste con psicólogo o hubo algún familiar más que también tuvo que acudir al psicólogo por esta razón? Acudimos al psicólogo realmente toda la familia, pero yo seguí 3 meses más en el psicólogo como terapias personales. Ya, pero alguna vez acudieron tal vez en terapia familiar o cada uno. No, acudimos los 4 en separados y como 2 o 3 terapias familiares. Ahora, en base a todo lo que nos has comentado, ¿podríamos considerar que la relación con tu psicóloga mejoró? Al principio yo con mi psicóloga era como que entrábamos pateando el perro cada uno, pero conforme fue avanzando la terapia y conforme íbamos siguiendo las terapias familiares, la psicóloga se volvió una parte importante donde yo a veces tenía que esperar en la semana para verle, para contarle mis problemas o cómo había decaído o si realmente había superado ese miedo o ese temor, pero se volvió mucho mejor que antes porque antes solo éramos, bueno, listo, gracias, y se acabó. Eso era la hora de psicología. Ya, y tal vez crees que, bueno, con lo que me estás comentando ahorita, tal vez crees que necesitabas como más tiempo en la semana, porque me dices que solo tenías un día a la semana, ¿verdad? ¿Crees que tal vez necesitabas más días? No, yo pienso que estaba bien, la verdad, una vez a la semana, porque 2 ya era mucho. Mis ojitos ya no daban más para llorar. De verdad, esas terapias eran demasiado sentimentales porque todo se encontraba. No había algo que no se encontrara, sino... según la psicóloga dice que yo también sufría de abandono, pero no de que me abandonaran su papá, sino de lo sentimental. La verdad, creo que con estas horas que tuve me ayudé a superar porque 2 veces a la semana me parece demasiado hablar de tus problemas con alguien extraño cuando recién empiezas, cuando ya comienzas a coger confianza con la psicóloga, con la persona que te hace la terapia. Sí puedes hablar más tiempo, pero de mi parte solo prefiero una a la semana porque así puedes hasta digerir todo lo que te ha dicho, leer, hacer las actividades. Entonces, una a la semana para mí está perfecto y con 1 hora es basta. Entonces, la relación con tu psicóloga marcó un antes y un después. Sí. Pero y por ejemplo, tú me decías que entraran antes cada uno por su lado incluso, pero ¿en qué momento o cómo es que ella vuelta marcó como que esa relación, ese hecho para que ambos tengan la empatía y puedan como que ya tú sentirte a gusto y comenzar a hablar con ella? Fue realmente cuando tuvimos la primera terapia familiar. Todos nos abrimos con ella porque hay que decirlo así, mi familia no es de expresar mucho los sentimientos, somos un poco más cerrados, pero desde que tuvimos esa primera terapia familiar nos comenzamos a abrir cada uno y a decir quiero comer con ustedes, así, pero cosas simples, pero creo que nos llenaron. Y después con mis papás, hasta ahora todo está bien, tenemos una mejor relación, creo que ahora sí somos una familia, no como antes, la verdad. Bueno, y ahora, ¿qué podrías decirles, qué podrías recomendarles a las personas que tal vez tienen miedo o tienen algún prejuicio sobre ir al psicólogo? Que primero deben decidir si quieren ir al psicólogo, no deberían ser obligados, porque si no la terapia se hace muy pesada. Cuando yo empecé las terapias, la hora se me hacía sumamente pesada, cada rato estaba mirando el celular, mirando el reloj para ver si ya pasaba el tiempo y apenas había pasado 2-3 minutos. Si uno decide ir, creo que se va a abrir mejor, va a tener que pagar menos las terapias, no pagar, sino coger menos terapias, va a tener también menos tiempo con la psicóloga y va a mejorar más rápido, porque alguien obligado siempre va a tener esa decir, no, yo no decidí y yo no estaba mal, así que va a demorar un poco más, pero sí es posible. ¿Cuál es el mensaje que tú te darías a comparación de cuando tú recién estabas iniciando una terapia, el saber que el psicólogo lo puedes ver igual como que una persona bastante desconocida y
el hecho de que no tengas alguna relación anterior con ella, el que tú tengas que expresarle todo lo que sientes, tus problemas, ¿qué es lo que tú te darías ahora, suponiendo que puedes decirte un mensaje con tu persona de antes? Bueno, al Gabriel del pasado le diría que primero hable con sus papás para decirles qué les está pasando, porque ellos siempre lo van a apoyar, aunque él pensaba que no les apoyaba nunca. Que se abra con la psicóloga y que decida ir, porque realmente va a ser un cambio beneficio para él, no solo en el tema que, porque no te conoce mismo, es la persona ideal para darte consejos. No te va a juzgar de la familia que hayas tenido, como no sabe cuál es tu relación con tus papás, tiene que investigar todo eso, te hace preguntas y te va desglosando todo lo que tienes reprimido, sentimientos reprimidos, y que si te obligan a ir, no vayas por obligación, sino que realmente queriendo y que veas que tenías un problema. Claro, así es. Muchas gracias, Gabriel, por aceptarnos nuestra entrevista, y eso sería todo. Gracias. Me dicen de haber hecho unos 4 por lo menos. Sigo grabando por tapar loopers. Recuerden, pueden cambiar de carrera cuando ustedes decidan. No, al final de la carrera. Udla más. Udla. No vengan a esta Energy universidad. Upper, todo se puede. Cacho. Udla, amamos lo que hacemos. Buenísimo. Ay, no, Muchas gracias, Gabriel. Nada. Dirán que los de psicología utilizan a los de arquitectura para grabar. De trípode. Utilizan de A trípode. los de ingeniería. De ingeniería automotriz. Cabe destacar que Sí. con esto ya me quiero hacer psicólogo, así que próximamente me van a ver en... Debería ser cineasta. Hay que ver blooper, ¿verdad? Ahí se me Ahí amortiguó no la me pararon el de acá. pierna. Se me amortiguó la pierna. Ya le corto porque Producción. ya se tiene incomodidad en su mirada. Ya. Producción. Me marcó un Perdón que antes. pare, pero salió esto. ¿Qué dice? Está full la memoria. Hijo de su madre, me llenaste los 200 gigas. 200 días. No sé, me estás grabando en 4K, que espérate. Soy yo. Y eso es lo que va a